Pues, ¿sabes esa pintura? Sí. ¿Conoces esta pintura? Sí. ¿Conoces esta pintura? Sí. ¿Y sabes quién? La última cena. ¿Sabes quién la hizo? Leonardo da Vinci. ¿Sabes quién la ha realizado? La cena de Leonardo da Vinci. ¿Cuál es? ¿Qué crees que impactó esta pintura en la sociedad? ¿Y cuál crees que es la importancia que tiene esa pintura para la sociedad? ¿Y por qué crees que es importante para la sociedad? Yo creo que es importante más que nada porque ¿Qué es importante esta pintura en la sociedad? Yo creo que impactó más en el sentido religioso. bueno, creo que la pintura de Da Vinci representa bastante para los jóvenes que quieren aspirar a ser como Da Vinci. Tiene unos detalles los cuales la hacen interesante. Para la sociedad como tal, refleja más también en la iglesia. Leonardo da Vinci fue un artista que a lo largo de su vida recorrió como durante 2 periodos, Roma, Bolonia, Venecia. Antes de fallecer, pasó sus últimos días en Francia. Se llevó a cabo en el segundo piso del edificio de Monte Sion, en Jerusalén, y La Última Cena es una obra recibida por los contemporáneos, ya que adquiere dramatismo y experiencia en todos sus detalles, en el cual esconde información en los gestos, expresiones enmarcadas que hacen volar la imaginación a quien esté admirando dicha obra de arte. Leonardo da Vinci quiso captar el momento exacto en donde se encontraban sus apóstoles y Jesús, declarando la traición de uno de sus presentes en la cena preparada por él. Judas no fue separado del grupo, sino que él también estaba dentro de los comensales, al lado de Juan y Pedro. En la obra se identifican los siguientes personajes que aparecen por grupos. En el grupo 1 se encuentra Santiago el Menor, Bartolomeo y Andrés. En el grupo 2 se encuentra Judas Iscariote, Pedro y Juan. En medio se encuentra Jesús. En el grupo 3, Tomás, Felipe y Santiago el Mayor. Y en el grupo 4, Simón, Mateo y Judas Tadeo. Asimismo, él logra una solución que se ve de manera diferente a cada uno de los personajes de dicha obra. Así él da a notar las diferencias físicas y psicológicas por las expresiones que se demuestran en la representación. La exploración de cómo la pintura ha sido interpretada y utilizada por líderes religiosos y teólogos a lo largo de la historia es un tema importante. La Última Cena corre el riesgo de la sobreinterpretación, es decir, ver en el mural símbolos que nunca estuvieron en la mente de su creador. Siendo una escena de cierta complejidad compositiva por el elevado número de personajes, las imágenes están determinadas por la presencia de Cristo, presidiendo el banquete pascual en distintas posiciones, ya que hasta el siglo XII es frecuente encontrarlo a la izquierda de la mesa, pues este era el lugar de honor en los banquetes romanos. Así se aprecia en el mosaico de San Apolinar Nuevo o en la miniatura del Códice Rosano, y a la vez en artistas posteriores que acusan a la influencia bizantina. En la obra podemos ver diversos alimentos sobre el bonito mantel de lino, pero es difícil adivinar qué comida fue servida en los platos tras la pérdida de las capas de pintura, claro, por el tiempo que tiene. Aunque sí se puede apreciar algunas viandas como los redondos panes, las rodajas de naranja y la anguila trozada, pero este último designa más bien los gustos de la época en la que fue pintada y posiblemente también los gustos del autor, que con este detalle introducía un detalle propio. En el contexto de las iglesias, en el lado de católica, la pintura ha sido valorada por su representación de la institución de la Eucaristía, un sacramento central en la fe católica. Se ha utilizado como una herramienta para poder enseñar y recordar la importancia de la comunión en la vida de los fieles. En otras ramas, en el cristianismo, como el protestantismo, la interpretación puede variar. Algunos grupos pueden centrarse más en el aspecto simbólico de la pintura y en la representación de la comunión como un acto de recordar la muerte de Cristo, mientras que otros se enfocan en la relación personal como Cristo, que se refleja en la cena. A pesar de esta excepción, es más habitual desde mediados del siglo XII que Cristo centralice las composiciones determinando la distribución simétrica de los apóstoles. Identificado por el nimbo crucífero, observamos en la figura la repetición de 3 gestos que remiten a los 3 instantes recogidos por las imágenes de la Última Cena, entregando un bocado a Judas o mojando en el mismo plato que él, signo del anuncio de la traición, bendiciendo o elevando el cáliz para incidir en la institución de la Eucarística y distribuyendo la comunión de los apóstoles. La Reforma Protestante
ya que los reformadores y la Iglesia Católica tenían diferentes perspectivas sobre el significado. La Iglesia Católica llevó a cabo la Contrarreforma, un esfuerzo para revitalizar y reformar la fe católica. Uno de los énfasis de la Contrarreforma fue la destacada presencia real de Cristo en la Última Cena. En este contexto, la representación visual de la Última Cena adquiere un significado especial, ya que refuerza la importancia de este sacramento central para la fe católica. La Última Cena de Leonardo da Vinci, pintada durante el Renacimiento, refleja las ideologías y valores en esa época, ya que se valoraba el humanismo, el individualismo y el resurgir del interés por la antigüedad clásica. En esa época en la que fue pintada, la pintura de la Última Cena contrastó por tener una visión idealizada y espiritualizada en la escena bíblica, también puso representación realista de los personajes y función humana. En la sociedad contemporánea, la Última Cena de Leonardo da Vinci sigue siendo una obra de gran relevancia cultural y artística, aunque su significado religioso puede ser no tan predominante como el momento en el que fue pintada. La obra aún inspira admiración y fascinación en personas en todo el mundo. Este contraste con la época en la que fue pintada refleja los cambios en las actitudes hacia la religión, el arte y la cultura a lo largo de los siglos. Aunque Leonardo fue profundamente influenciado por el cristianismo y mantenía una relación ambivalente con la Iglesia, su mente inquisitiva y su curiosidad insaciable lo llevaron a cuestionar muchas de las creencias tradicionales de su tiempo. A diferencia de la mentalidad dogmática que prevalecía en el entonces, Leonardo autorizó. Sus famosos cuadernos revelan un interés apasionado por la naturaleza y la ciencia, y su búsqueda de conocimiento abarca campos que van desde la anatomía y la astronomía hasta la ingeniería y la física. En contraste con las creencias religiosas que enfatizaban la autoridad de la Iglesia y la importancia de la fe ciega, Leonardo abogaba por una mentalidad más crítica y libre y pensadora, desafiando las concepciones tradicionales sobre la creación, el cosmos y el papel del ser humano en el universo. Hoy en día, las creencias religiosas han experimentado un cambio significativo en muchas partes del mundo, con una creciente secularización y una mayor diversidad de puntos de vista religiosos y filosóficos, aunque el cristianismo sigue siendo una fuerza influyente, especialmente en ciertas regiones. En este contexto, las creencias religiosas individuales pueden ser más fluidas y personalizadas, con un mayor énfasis en la experiencia espiritual directa y la interpretación personal de las escrituras sagradas, aunque la influencia de la religión sigue siendo significativa en muchos aspectos de la vida humana. El enfoque actual en la ciencia, la tecnología y la racionalidad ha cambiado radicalmente la forma en que entendemos y nos relacionamos con el mundo que nos rodea, marcando una diferencia notable con la mentalidad de la época de Leonardo da Vinci. En esta ocasión tenemos 5 conclusiones. La primera es el significado simbólico en el contexto histórico y religioso de esta pintura. Justo la pintura de Leonardo da Vinci presenta una rica simbología religiosa en su representación de la Última Cena. La disposición de los personajes y la presencia de Cristo como figura central evocan la importancia de la fe cristiana en el contexto histórico del Renacimiento, donde el arte religioso servía como vehículo para transmitir mensajes tecnológicos y doctrinales. Por otro lado, tenemos el cambio de paradigma espiritual, la representación de Cristo y los apóstoles en un momento de trascendental significativo religioso, que se puede interpretar en el reflejo del cambio de paradigma, por un resurgimiento del interés en la enseñanza de Cristo y la reevaluación de su influencia en el humanismo. Otra de ellas es la interacción entre lo divino y lo humano. La pintura capta el momento en que Jesús revela a sus discípulos que uno de ellos lo traicionará, destacando la dualidad entre lo divino y lo humano. Este simbolismo subraya la tensión entre la fe y la fragilidad humana, que es un tema recurrente en el arte y la teología del Renacimiento. Además, el legado cultural y religioso. La obra de Leonardo da Vinci trasciende su contexto histórico para convertirse en un icono cultural y religioso perdurable.